Formulación de una infusión nutracéutica para la disminución de los signos y síntomas del síndrome premenstrual. Te habla Esther Morales y este video es para analizar desde el punto de vista metodológico este trabajo de investigación, hacer los comentarios para una próxima entrega y que esté mejorando cada día, ¿no? Un trabajo de investigación no queda completamente perfecto, inclusive un día antes de la defensa se pueden conseguir detalles, se pueden conseguir errorcitos pequeños que por más que se haya leído y leído, se puede pasar, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero viendo los márgenes de este trabajo que no lo está cumpliendo a cabalidad porque la portada debe tener aquí 5 centímetros, inclusive la primera hoja de cada capítulo también tiene que tener 5 centímetros y las segundas hojas después de cada capítulo sí tiene que tener 3, que efectivamente lo está cumpliendo. ¿Ven? Aquí en la esquina 3. Bien, entonces el margen izquierdo sí dice 4, el derecho dice 3 y el inferior dice también 3, 24, 23 y este debe ser 22 para que aquí tengan 21. Eso lo está cumpliendo de manera correcta. Regresando a la portada, el espacio que que debe tener estas tres líneas es un espacio sencillo y ahorita, déjenme remarcarlo para que vean, si nos vamos para, bueno, darle botón derecho aquí y ponemos párrafo, vemos que tiene 1,5 y debería ser sencillo, ¿ok? Bien, ahora el título, hay que desactivar la negrita, el título no va en negrita y leyéndolo dice formulación de una infusión nutracéutica para la disminución, o sea que ya es un hecho que va a disminuir los signos y los síntomas. Si ya es un hecho, entonces, ¿cuál es la novedad? ¿O qué es lo que van a demostrar? ¿O qué es lo que esperan como resultado? ¿Cuál va a ser su hipótesis si ya están diciendo que es la disminución? ¿Qué tal si es para ver los efectos o la influencia sobre los signos y síntomas y después podemos decir se mantienen o disminuye en la cantidad de los individuos de la muestra? Decir entonces qué sucedió. Se los dejo ahí para que lo vayan pensando, ¿no? Pero ahí ya están afirmando que va a haber una disminución de los signos y síntomas. Y si pasa al revés, les va a tocar entonces cambiar el título, ¿ok? El título se puede cambiar hasta un día antes de la defensa o de la entrega definitiva. Así que no nos preocupamos mucho por el título, pero sí es importante que en el título esté claro el verbo de la acción que se va a ejecutar, esté claro cuál es la variable independiente, la variable dependiente, a quiénes vamos a estudiar y dónde lo vamos a estudiar. Eso, algunos de los expertos en metodología nos dicen que debemos tener esas características dentro del título. ¿Ok? Bien, aquí no queda muy claro cuáles son las variables. Podemos escribirlo de una manera donde podamos ver qué es la influencia de una sobre otra. En el mismo canal donde va a estar este video, va a haber un video de variables, alcances y justificación de la investigación, igual que cuadro de variables. Ahora, voy a dividir la pantalla porque el título de la investigación, voy a dejar aquí aparte el título de la investigación debe coincidir con la interrogante y debe coincidir con los objetivos, el objetivo general. Entonces, la interrogante de la investigación está al final del capítulo 1, termina el planteamiento del problema, perdón. Capítulo 1, planteamiento del problema. Al final del planteamiento del problema está la interrogante. Aquí está, aquí las tenemos. La interrogante debe decir lo mismo que dice el título. El título dice que van a formular una infusión. Aquí dice cuáles serán los componentes y concentraciones requeridas. Eso lo necesito para hacer la formulación, ¿verdad? De cada elemento a integrar en una infusión para tratar la prevención del síndrome premenstrual. ¿Ok? Está diciendo lo mismo. Ahora, no puedo dividir la pantalla en tres, sería lo ideal. Voy a buscar el objetivo general que debe decir entonces lo mismo. Aquí dice elaborar una infusión. Elaborar sería lo mismo que formulación. ¿Por qué no dicen formular una infusión a base de componentes? Aquí entonces me están diciendo que los componentes son fitoterapéuticos. Aquí no lo dice. O
pregunto, ¿esta palabra nutracéutica implica que sus componentes son fitoterapéuticos? No lo sé. Y ustedes tienen que escribir este trabajo para personas que no lo saben, pero que puedan entender lo que ustedes están escribiendo. Ahora, aquí me dicen cuál es su población. Dicen, evidentemente, que son mujeres, obvio, alumnas adolescentes, edades comprendidas entre 16 y 17 años. 16 a 17 años. Aquí en el título no dice cuál es su población, cuál es su muestra. Debería decirlo para estar claro que no es para toda mujer que esté en esta situación, sino que es para unas edades específicas. Y en el planteamiento del problema me debe decir por qué es esas edades específicas. Bien, entonces ahora seguimos con la portada. Aquí en el donde están el autor y el tutor, ciertamente van en esta zona, sin embargo van alineados a la izquierda. Tienen que ir autor y tutor alineados a la izquierda, tienen que estar en la misma rayita. Y los nombres de los autores también deben estar alineados. Entonces, no necesitan poner aquí entre paréntesis la profesión del tutor, sino simplemente coloquen su abreviatura. ¿Okay? Las fechas, por supuesto, tienen que estar actualizadas en el momento de hacer la entrega. Bien, comenzamos entonces con el planteamiento del problema. Voy a poner aquí un momentico una pausa para hacer algo, ya voy. Bien, el planteamiento del problema les voy a recordar que es como un embudo. La parte ancha es el inicio y la parte angosta es el final del planteamiento del problema. Comienzo de una parte general y termino en una parte específica. Yo me pongo a leer el planteamiento del problema y no consigo la parte general. Sin embargo, cuando leo la justificación, consigo la parte general. Entonces, vamos a hacer una lectura de justificación y planteamiento del problema y reescriban el planteamiento del problema planteando cuál es una situación general y cuál es la situación específica. Cuando yo digo situación específica es porque tienen que traer al lector al entorno, unidad, tiempo, población y muestra que ustedes van a estudiar. Tienen que traerlo, que ustedes vieron que existe un problema y que lo van entonces a resolver a través de su interrogante. Otra cosita es que comienzo a leer y consigo un párrafo de 6 líneas, después un párrafo de 5 líneas y después consigo un párrafo de 13 líneas. La norma dice que los párrafos deberían de ser de máximo 12 líneas y que debería ser congruente, constante a lo largo de todo el trabajo. Sin embargo, para el nivel en que se está haciendo esta investigación, escribir un párrafo de 12 líneas requiere bastante lectura y bastante vocabulario. Entonces, para un lector es más fácil, y para ustedes que son los escritores, es más fácil hacer párrafos entre 5 a 7 líneas y mantener esa longitud todo el trabajo de investigación. No se ve coherente, no se ve que demuestre la capacidad de análisis del investigador cuando encontramos párrafos que de repente son de 3 líneas, de 2 líneas, y de repente viene un párrafo como de 15 líneas. O sea, si tienes la capacidad para escribir un párrafo de 15 líneas y plantear las ideas congruentes en ese párrafo de 15 líneas, pues entonces lo puedes hacer durante todo el trabajo. Si no, pues búsquense cuál es la función de lo que es un párrafo, cómo se estructura un párrafo y comienzan a desarrollar. Recuerden que los párrafos tienen que tener coherencia y tienen que tener una hilación de ideas. Es decir, lo que yo planteé aquí, lo continúo en el segundo párrafo, lo continúo. Hay conectivos que me dicen, bueno, sin embargo, en otro orden de ideas, etcétera, 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 ¿no? Entonces puedo estructurar mejor este planteamiento de problema. Porque fíjense, aquí dice, iniciando, las mujeres poseen en su fisiología un ciclo hormonal que está directamente asociado al ciclo menstrual, el cual se ve alterado por factores metabólicos, endocrinos, hormonales y psicológicos. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo afirma? Falta referencias en este trabajo, más o menos bastante, ¿ok? Que derivan en los cambios del cociente estrógeno-progesterona, ¿ok?
Luego de estudiar los distintos factores, ¿dónde estudiaron los distintos factores? ¿Dónde lo estudiaron? O sea, tienen que escribir aquí esos factores, hablar de esos factores. Si esos factores realmente las llevan al problema específico, pues yo hablo. Si no, no hablo. Porque entonces dice, luego de estudiar los distintos factores antes mencionados, se evidenció un déficit. Ajá, pero yo no lo sé. Ustedes me están escribiendo un trabajo para que el lector sepa qué es lo que sucede. Échenle el cuento, échenle la historia. Y ahí hicieron un corte, me quitaron del capítulo 1, me cortaron 2 temporadas y ya me pusieron el final de la serie y no sé qué pasó con los protagonistas, ¿ok? Entonces, después sigo leyendo y hablan de síntomas y signos, porque aquí dice, entre ellas las infusiones con la finalidad de aliviar los signos y síntomas que conforman el síndrome premenstrual. Una cosita. Si ustedes van a poner premenstrual corrido, o sea, una sola palabra, durante todo el trabajo es una sola palabra. Por lo tanto, aquí no puede estar así, ¿ok? No puede tener el guión. Entonces, defínanse cómo lo van a poner. Entonces hablan de signos y de repente dice solamente, estos síntomas son, y digo, ay, los signos, me dice cuáles son los síntomas. Y los signos son cosas distintas, son iguales, vas a estudiar realmente los signos, van a estudiar los síntomas, van a estudiar los dos, definan eso. Ok, de repente entonces comienzan a hablar, bueno, aquí hablan de las alternativas, que han sido tratamientos naturales, entonces dice, una infusión es conocida, ¿por qué no me hablan primero de la infusión? Y después me hablan entonces de que esa infusión sea utilizado para hacer tratamientos naturales. Ok, continúo entonces. Ajá, aquí dice, estas hierbas y frutos se estudiarán, ok, estas hierbas y frutos se estudiarán. El trabajo de investigación, es decir, el trabajo de investigación comienza a escribirse en pasado, porque están escribiendo el trabajo que van a presentar en el momento de su defensa. Esto lo escribieron en futuro porque estaban haciendo el anteproyecto, ¿ok? Pero ahora ya va a ser en pasado. Todos los verbos tienen que estar en pasado que tengan relación a las acciones que ustedes están haciendo. Entonces, aquí dice, estas hierbas y frutos se estudiarán para lograr asociar los componentes de una infusión que sea beneficiosa para el aporte de vitaminas, minerales y contenidos de sales que regulan el metabolismo atenuando el síndrome de la. Estos aportes se han encontrado en diferentes plantas. ¿Cuáles aportes? Los de las vitaminas y minerales. Entre las cuales se tienen, no ponemos tenemos porque eso es tercera persona, nosotros no escribimos tenemos, yo tengo, nosotros hicimos, no, se tiene, se logró, se buscó. Ok, la piña, la canela, hierbabuena, tatán, observándose que poseen y aportan grandes cantidades de vitamina. ¿Quién dice esto? Esto necesita una referencia. ¿Quién afirma que esto es así? Porque si no, esto se considera que es un plagio porque no hay una referencia acorde a eso. Ok, bien, entonces seguimos. Aquí tendrá que está en futuro, ya sabe que lo tienen que poner en pasado. Entonces dice, ¿cuáles serán los componentes, concentraciones? Ajá, pero aquí no hablan de concentraciones, no hablan de componentes y bueno, hay que hacer releer este planteamiento de problema y tratar de estructurarlo mejor, porque entonces aquí comienzan, según la Academia de Familia, los síntomas del síndrome premenstrual pueden aparecer hasta los 14 días, empiezan a hablar, esto es lo que realmente debería empezar a hacer el planteamiento de problema. Perdón. El padecimiento de síndrome premenstrual ha sido muy común. Me estás hablando de una situación que sucede y después tienes que llegarme a la parte específica, igualito la parte específica no está aquí. Pero les digo, la justificación de la investigación es el marketing, la publicidad, el mercadeo. Vas a tratar de vender al lector que tu investigación es muy importante y que tengo que seguir leyendo el trabajo para darme cuenta cuáles fueron los aportes y qué fue lo que ustedes estudiaron. En estos párrafos de la justificación de investigación, ustedes logran decir por qué ustedes estudian este problema y estas variables y qué van a aportar a la ciencia con su trabajo de investigación.
más que hablar de lo general. Por eso es que yo digo que lo que escribieron aquí es más parte de un planteamiento de problema que de una justificación. De todas maneras, vean en este mismo canal donde van a ver este video, hay un video de cómo hacer una justificación de la investigación. Bien, el objetivo general, bueno, ya hablamos del objetivo general. Los objetivos específicos, estos puntos después de los títulos no van. Estos punticos aquí, por favor, los van quitando porque eso no va ahí. Fíjense que aquí en alcance no lo pusieron, pero aquí en específico sí lo pusieron. Tienen que ser estables, uniforme en todo el trabajo, ¿ok? Los objetivos específicos van numerados y de manera jerárquica, que hacen primero, que hacen segundo, porque aquí dice, demostrar que la combinación de los componentes logra prevenir. Ah, pero después que demuestren eso es que van a hacer la infusión. No hacen la infusión primero y después entonces hacen esto. Demuestran que logra prevenir el síndrome premenstrual, porque para poder decir que previene el síndrome premenstrual, me imagino que le van a dar a las mujeres la infusión. Entonces tienen que hacer primero la infusión y después hacer lo otro. ¿Okay? No estoy muy clara en el primer objetivo específico que dice identificar los componentes y sus concentraciones para conformar una combinación que logre prevenir. O sea, estamos claros que lo que queremos es lograr prevenir esto. Pero fíjense que dice prevenir. No dice disminuir como dice en el otro, ¿no? Ok. Ahí tienen 4 objetivos. Pueden plantearse 3 objetivos. Uno para la variable independiente, uno para comienzo dependiente, uno para el independiente y uno que combine las dos. Ok. En el alcance de la investigación, si bien hablan aquí de a quiénes estudiarán y dónde estudiarán y todo eso, necesitan mencionar qué tipo de investigación lo van a hacer, durante qué tiempo lo van a hacer y cuáles son las bases teóricas que van a utilizar. Eso es su alcance, el alcance hasta donde ustedes como investigadoras van a llegar, hasta dónde van a llegar, ¿ok? Vean su video y las limitaciones, bueno, son obstáculos que ustedes tienen para obtener los resultados de su trabajo, ¿ok? Bien, esto no debe suceder, es decir, aquí hay una línea y aquí comienza el capítulo 2. Eso no debe pasar, aquí debe haber un corte de página. ¿Cómo hago el corte de página? No lo hago presionando la tecla Enter, 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 Enter. No, si ustedes mantienen la tecla Control presionada y le dan a Enter, ahí se hace un corte de página y ese capítulo siempre va a empezar en esa línea, no importa lo que yo agregue en las páginas anteriores, ¿ok? Y el marco teórico comienza con los antecedentes, no comienza con las bases teóricas, comienza con los antecedentes. Miren, es importante, aquí está este autor, Arriaga. Voy a dividir la pantalla porque me interesa hacer algo aquí. Perdón, me interesa hacer algo aquí con este autor, Arriaga, para explicar lo de las listas de referencia. Arriaga es un autor que estoy citando aquí, ¿verdad? Al respecto, cabe citar. No necesariamente puedo poner así, sino puedo poner según Arriaga y ya está. Comienzo a escribir. O sea, se supone que ya estoy citando porque lo estoy colocando. Ya se sabe que es una cita. ¿Ok? Arriaga, como está aquí, debe aparecer en la lista de referencia. Oh, sorpresa, como es A, facilito, tenía que aparecer de primero. Y resulta que no aparece. No está. No está. Entonces esta lista de referencia está mala. Porque este señor que sí está aquí citado tiene que aparecer. Esto, si no lo veo en el texto citado de esta forma o en paréntesis al final, no necesito ponerlo aquí. Explico. Alimentación sana. Si cuando empiece a leer no consigo en ninguna parte alimentación sana, esto no tiene por qué estar aquí. ¿Ok? No tiene por qué estar ahí. Bien, entonces regreso a donde estaba. Que eso es por aquí. Ok. Bien. Estamos ya en el capítulo 2. Bien, entonces comenzamos con el marco teórico, con los antecedentes. Ahora, si una de mis bases teóricas es la alimentación, y comienzo a hablar de la alimentación, esta alimentación, después que yo hablo de todo lo que son la alimentación, me tiene que llevar a hablarme del problema. Es decir,
Durante toda la escritura del trabajo de investigación es una repetición y repetir y repetir y repetir al lector qué es lo que voy a estudiar y por qué lo voy a estudiar y cuáles son las variables y qué relación existe entre esta base teórica que es la alimentación. Ojo, no son definiciones, son bases teóricas, es teoría. La alimentación con mi problema. Porque si mi primer objetivo, aquí sí es importante que yo chequee. Voy a mostrarle aquí los objetivos porque el trabajo está perfecto para explicar esto. Mire, yo voy a poner aquí, dividir la pantalla. Y dice, identificar los componentes. ¿Cómo identifican los componentes? ¿Cómo lo identifican? Porque ustedes buscaron una teoría que les explicó, que les habló de los beneficios. Ustedes no se fueron a una hacienda, buscaron los vegetales y ahí empezaron a hacerle pruebas porque si no tardaría demasiado esta investigación. Ustedes buscaron documentos, buscaron investigaciones y formaron su capítulo de marco teórico. Entonces, aquí dice identificar los componentes. Quiere decir que en mis bases teóricas yo debo ver una teoría que me hable de los componentes y de las concentraciones que se deberían utilizar. Por lo tanto, cada vez que yo pongo una base teórica alimentos funcionales, entonces yo debo y hablo de las aceitunas, el aceite de oliva, al final debo decir cuáles son de esos alimentos funcionales los que van a formar parte de mi té. Es decir, que cada vez que yo pongo una base teórica, debo terminar con 2, 3, 4 o los párrafos que sean necesarios, explicando por qué puse esa base teórica ahí, porque esa base teórica es la que me va a permitir hacer al modelo el objetivo 1, o es lo que me va a permitir hacer el objetivo 2, o es lo que me va a permitir hacer el objetivo 3. Si yo no tengo esas bases teóricas, ¿cómo voy a decir yo que identifiqué? ¿Cómo voy a decir yo que determiné la concentración? ¿Cómo voy a decir yo que caractericé alguna variable? Entonces, es importante que las bases teóricas que se coloquen aquí, cada base teórica tiene que estar asociado con su problema. Ninguna de estas bases teóricas tiene referencia. Aquí hablan de proteína, ese punto no va. ¿Y de dónde sacaron esa proteína? ¿Dónde está el autor de esa proteína? ¿Lo hicieron ustedes? No, no lo hicieron ustedes. Ustedes tuvieron que leer, se agarraron un artículo y de ese artículo llegaron y lo colocaron aquí. Entonces tienen que tener referencia porque si no, esto es un plagio. ¿Ok? Entonces, todas las bases teóricas tienen sus referencias. Esto, cuando pongo MR que están mal referenciados, busquen por favor cómo se hacen las referencias. En su libro de Lopel está. Y hay que colocar. Ahora, si ustedes hablan de calcio, de magnesio, de vitamina A, todo eso tiene que estar asociado a su problema, a su trabajo de investigación, a su población, a lo que ustedes quieren hacer. Esto aquí no está alineado, fíjense, está a la izquierda y debería estar justificado. ¿Ok? Bien. Voy entonces a los antecedentes que lo pusieron de último. Aquí están los antecedentes. Esto está mal referenciado, no se coloca así. Y este antecedente me llamó la atención. Fíjense, aquí hay un solo parrafito que habla de este trabajo que debe ser muchísimo más extenso que eso. No necesito hacer un párrafo, puedo hacer los párrafos necesarios para yo explicar por qué este antecedente forma parte de mi investigación y los párrafos de 5 a 7 líneas. ¿Ok? Aquí habla de eso, que el aporte de esta investigación, recuerden que no ponemos observamos, se observa. También también se extrajo de esta investigación el proceso de metodología en la selección muestral que se utilizará o que se utilizó para evaluar la eficacia de la infusión. Pero resulta que aquí dice que resultando una muestra de 178 mujeres. Pero no dice cuál es el proceso, o sea, dice cuáles son las características de las mujeres, pero no dice cuál es el proceso de metodología. Aquí no está, entonces o lo dejan claro aquí o lo dejan claro en este párrafo, que no necesariamente tiene que ser un párrafo de aporte, ya repito, puede ser 2 o 3 párrafos de aporte. Este comentario que le estoy haciendo aplica a todos los antecedentes. Mire este párrafo largo, párrafos concretos de 5 a 7 páginas de 5 a 7 líneas, donde se puede entender claramente cuál es la idea principal, las secundarias y la continuidad entre un párrafo y otro. Así que tenemos que
ajustar esto. Los mismos comentarios de la primera para la segunda, corte de página y lista de referencia. En la lista de referencia faltan autores, ya se lo demostré, que faltan autores. No tiene sangría y la sangría que se utiliza es la sangría francesa. Y el espacio entre las líneas es un espacio sencillo, más no es sencillo el espacio entre referencias. El espacio entre esta referencia y esta referencia no es sencillo. Entonces, revisen sus normas para que la hagan de manera correcta. Les habló Esther Morales desde Caracas, Venezuela, y nos vemos en un próximo video.